Egunon, queridos patitos, estamos con El Cuarto Protocolo, una película muy ochentera, muy de los años 80 y que tiene como trasfondo la Guerra Fría y el arma nuclear. No me he terminado de enterar cuál es el Cuarto Protocolo, a pesar de que creo recordar que he leído la novela de Frederick Forsyth, a pesar de que uno pareciera que tiene un cierto pensamiento en aquella otra película de 2011, mucho tiempo después, como es aquella de Tinker Tailor Soldier Spy, aquella con Gary Oldman y con Colin Firth y otros actores, y que está bastante bien, pero a pesar de que son distintos autores, parece que el espíritu y lo que uno siente, pues está impregnado en este cuarto protocolo, que está Michael Caine, que está Pierce Brosnan, lo cual resulta curioso porque hay gente que recuerda, entre comillas, siguiendo un efecto Mandela, como que Michael Caine fue James Bond, fue 007, no lo fue nunca, hizo otra serie de películas con aquel agente, que era algo distinto, y el que sí fue Pierce Brosnan, que antes de convertirse en 007 hizo series y películas que tenían este elemento del misterio, de cosas que luego cristalizan en su 007. Desde GoldenEye en el año 1995 hasta Muere otro día en el año 2002. Pero bueno, estamos en una película basada en ese libro y con el autor haciendo de las suyas en la trama a través del guión. Lo cual en teoría nos debería significar el hecho de que hay corazón de la adaptación, a pesar de que cuando la he visto la última vez, hace poco tiempo, pues me ha dado la sensación de que estaba un poco atropellado y que quería meter muchas cosas y al final eh, no había tanto porque había mucha sugerencia y había muchas opciones de pequeños spin-offs, si valga el título de spin-off, porque evidentemente no sé cuánta profundidad podría tener, pero más que una relación directa con estas propuestas cinematográficas o de series, quizá tenga mucho que ver con la enemigo a las puertas de Jean-Jacques Hano, lo cual evidentemente a alguno quizá le rompa la cabeza, pero es una película un poco de estudio del ser humano y sus comportamientos. ¿Cuál es la premisa general? La premisa general, como dicen los títulos de la presentación, en los años 60, pues hay la deserción oficial de Kim Philby, de los cinco de Cambridge, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hubo una serie que explicaba los cinco de Cambridge, cuando tenían una especie de relación de hermanos. Y no solo el tema de la camaradería, sino también el aspecto erótico festivo en la palabra, porque tenían esa ruptura de la heterosexualidad y el heteropatriarcado y el amor por los del mismo género. Por lo tanto, era una situación en la que su ideal marxista-leninista y su condición pues parece que les hacían estar cerca de la patria, del trabajador, del paraíso, del obrero, como era supuestamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y después de la deserción, pareciera que, como sucede en la novela y la película La caza del octubre rojo, en donde Raimius hace exacción de ese elemento de la Unión Soviética para dárselo al enemigo y así equilibrar las posibles realidades. Lo mismo que en el año 82 tenemos Firefox, aquella con el avión de Clint Eastwood, que también era un avión que en teoría estaba demasiado avanzado para la lucha con el enemigo y para equilibrar y para que haya paz, pues entonces ahí tenemos el asunto. Y tiene que ver porque la arma nuclear es ese elemento que después de la guerra mundial, del 45 en adelante, sobre todo con los espías que tuvo Stalin, y no solamente el matrimonio Rosenberg, que fue en los años 50 condenado al... Eh, creo que era Alfred X, bueno, no me recuerdo exactamente, eh,
pues fueron asesinados en teoría por haber vendido secretos, pero en realidad en los propios Álamos tenía espías. Veremos una película de precisamente del proyecto Manhattan, Oppenheimer, este año 2023, con Christopher Nolan. Pero el asunto está en que en la mutua destrucción asegurada, el MAD, Mutual Assured Destruction, pues equilibraba el arma nuclear como elemento de disuasión de una guerra generalizada y mucho menos de ir a una tercera guerra mundial. En teoría hay quien dice que el cuarto protocolo tiene que ver con esta situación de impedir de facto el hecho de que se utilizara el arma fuera de los circuitos legales, es decir, algo así como lo que se hizo con Gavrilo Princip de incentivar a la Mano Negra, una asociación sí, que estaba respaldada por los serbios, pero por la parte de atrás, ir a Sarajevo y matarle al heredero y así desestabilizar el imperio austrohúngaro. No, tiene que ser de cara y tiene que ser directo. Hay otra película que tiene bastante que ver y quizá por eso quizá no hay algunos que no la consideran como debería. Es algo que pasa luego en el cine, esto de si esto ya lo he visto en algún lado, como es el asunto de Octopussy, precisamente 007, James Bond. James Bond en aquel año de los dos James Bond, porque Never Say Never Again, nunca digas nunca jamás, que cuando volvió Sean Connery, y esa escena final con Rowan Atkinson resulta alucinante e increíble, porque luego no solamente sería Mr. Bean, sino Johnny English, en aquella trilogía, que resulta curioso porque Johnny English 3 está comentado en este final. Pero bueno, aquí estamos para también hablar 007 y también hay mucho 007 en este canal. Y por lo tanto, en esa película tenemos un asunto también ligado al arma nuclear, la Unión Soviética, y tratar de meter en Occidente un petardito para tratar de cambiar las circunstancias. Esta película, por lo tanto, vemos el inicio, ese asesinato de Kim Philby y estas vías que van en paralelo con la idea de tratar de meter un arma en Inglaterra para que pete y los ingleses echen la culpa a los americanos de no tener mucho cuidado con sus juguetes en Inglaterra y así romper la OTAN desde dentro. Yo creo que es el cuento de la lechera, porque accidentes ha habido muchos, ha habido problemas muy dificultosos. En teoría le dicen al personaje interpretado por Pierce Brosnan que va a haber unos 2.000, 5.000 muertos, pero luego ves en la televisión que hay una manifestación de unas 50.000 personas, con lo cual la cosa puede ser un poco más grande, más dolorosa, porque la vigilia nocturna tiene esa relación de personas, o sea, en la valla exterior de la base, lo cual nos debe llevar a la forma de cuestionamiento. Quizá esta novela no fue objeto de esta incorporación, pero en la vida real los que eran los SS-20 o los SS-30 fueron los soviéticos los que a finales de los años 70 introdujeron armamento nuclear en Europa Oriental. Y la OTAN, los países europeos de la OTAN, le pidieron ayuda a los Estados Unidos para contrarrestar, es decir, volver a equilibrar, lo que comentábamos al principio, equilibrar la situación geopolítica y poder responderles de tú a los soviéticos. Y cuando se les respondió desde Italia, desde la Alemania Federal, desde el Reino Unido, otros países de la OTAN, fue entonces cuando, y se ha demostrado posteriormente, manipulando movimientos pacifistas, ampliándolos, amplificándoles, dándoles bombo, dándoles dinero, desde la Unión Soviética, a hacer ver como que los americanos eran los objetivos de la escalada en armas nucleares con los Pershing en Europa Occidental. Y de ahí las manifestaciones en Reino Unido, en Alemania Occidental. Y por lo tanto, esa campaña de comunicación donde dentro del bloque oriental había un bloqueo, si sirve la redundancia, de información, completa ausencia de transparencia, y en la
parte occidental de Europa había un intento de ser transparentes, de ser abiertos, de gobiernos de democracia liberal, hay esta situación que se transfunde en la parte de atrás de que cualquier dificultad puede ser objeto de polémica interna cuando en la zona oriental en el año 1953 aplastaron las revueltas en Berlín, en el año 1956 aplastaron las revueltas en Hungría, en el año 1968 destrozaron las esperanzas de la primavera de Praga y en el año 1981 intentaron acabar con Solidaridad en Danzig, en Dansk y en otras localidades, lo cual en agosto del año 89 el señor que reprimió en Polonia, el señor presidente, aquel de las gafas, se la tuvo que envainar y proponer presidente del Consejo de Ministros, es decir, primer ministro, a uno de Solidaridad. Con lo cual, cuando cae el muro, cuando Gunther Schabowski se confunde con ese periodista italiano en noviembre del año 89, en ese mismo momento hay una visita del canciller de la República Federal, el señor Helmut Kohl, al primer ministro de Solidaridad en Varsovia. Es decir, en la caída del muro le pilla muy dentro del espacio de la Europa oriental, de la Europa soviética. Por lo tanto, ciertamente este elemento que está detrás de la producción pues tiene reflejo en esos años 80. Una producción que está bastante ambientada en los años 80, sobre todo en el ámbito del Reino Unido, porque hay esa dualidad de escenarios, el Reino Unido y la propia Unión Soviética. La Unión Soviética se puede escenificar que es la época de Brezhnev o después, también se podría pensar que son los años 70, pero en el Reino Unido se ve muy claramente, pero de manera muy clara en alguna que otra escena, que sí, son los años 80. 80, claramente los años 80. Ya sea en la celebración de Año Nuevo, ya sea posteriormente en aquel chiringuito en teoría regentado por unos chipriotas griegos, en la vestimenta, también en la pizzería, en el intermedio, y luego el tema de Sudáfrica como un elemento que coayuda a la hora de John Preston, personaje de Michael Caine, en teoría es un agente que trata de saltar un poco ciertos procedimientos para conseguir un fin. Se ve a lo largo de la película, perdió a su mujer, tiene un hijo joven y tiene una mujer que les atiende, que les cuida y les hace las tareas del hogar. Esta distribución, que aunque pueda parecer, es muy de la era industrial, es muy de la era industrial y luego lo proyectamos sobre elementos de la antigüedad, ya sea prehistórica o histórica, lo cual ciertamente es un modo de presentismo, pero no presentismo en lo que es esta película, sino presentismo de lo heredado de hacia un siglo y medio sobre otras épocas de la humanidad. Tenemos ese agente que trata de resolver problemas y uno de ellos es esa situación en la que el jefe supremo de la agencia está un poco pachucho, apartado, está prácticamente más en el otro barrio que en este y hay cierto arribismo en el sucesor Inspectore que quiere tener las cosas muy ordenaditas, luego veremos tal vez por qué, para que no haya desviación, en donde pues ciertamente hay un problema, en donde hay infiltración de elementos en otras potencias y cuando tú crees que vas por aquí, va por ahí. Por lo tanto, cuando en teoría piensan ese supuesto Berenson creo que era, este tipo que muy ufano él acaba por confesar de yo creo que Sudáfrica es un garante de la esfera de la occidentalidad y por tanto debemos hacerle partícipe de los hechos de nuestra defensa. Hombre, pues lo veo complicado que para tenerle partícipe pues le vayas a dar secretos de
la internidad de la OTAN. No le veo mucho sentido desnudarte y darle las claves internas de una organización para hacerle partícipe de esa estrategia de defensa en común. Otra cosa es el hecho de que nos equivocamos en cuito quo annale y elementos de la propia realidad de la geopolítica de los años 80, y eso también ahí puedo decir que sí. Pero se, va más allá, va más allá. Eso sí, hay una escena con aquella negrita en el metro en donde hace de antihéroe, un poco como hacía el señor Arteta, el señor Alfredo Landa en 1981 en esa grandiosa película El Crack, que es comentada en este canal, por supuesto, y por lo tanto es un antihéroe que hace lo que debe, a pesar de que no sea lo que estrictamente sea necesario. Es una escena realmente impactante y que me gusta recordarla. Y por lo tanto le hacen ese traslado, le hacen ese oportuno traslado, porque aquí ese modelo donde las casualidades muy oportunas pues a veces suceden, a veces más de una, para dar fluidez a la trama, en donde el jefe pues le asciende, entre comillas, a puertos y aeropuertos, y como desde la Unión Soviética hay alguien que no queda muy claro quién exactamente, puede que una lucha interna, lo cual en cierta manera nos recuerda también a la crisis de los misiles, tratando de introducir misiles de una manera un poco cachonda, porque construyeron los emplazamientos con un esquema exactamente igual al que lo habían hecho en la Unión Soviética, y por lo tanto cuando el U-2 pasó por encima de Cuba, al fotografiarle y hacer la identificación, bueno, coño, pero si esto no estaba en la Unión Soviética. Sí, bueno, pues a ver qué es. Construcción de misiles, silos. Vale, fantástico, pues ya sabemos lo que es. Resuelto, señor presidente. Bueno, pues ahí tenemos un asunto que ciertamente trataba de reequilibrar no solamente los misiles Atlas de Turquía, sino también una situación de la geopolítica en donde, en parte, la intente para tratar de prevalecer la Unión Soviética. Ahí no iremos al debate de la cocina con Nixon y Khrushchev, precisamente, sino también a otros elementos como precisamente la cumbre de Viena del año 61, el tema del espacio, un poco accidentalista en el caso soviético, más estructurado después por los Estados Unidos. En los diversos campos pues había una dificultad interna dentro del ámbito soviético y de Nikita Sergeyevich Khrushchev, que al final, cuando sucede el verano del año 64, le dirán: camarada, usted está muy bien aquí y además está un poquito delicado de salud. No, no, no lo estoy. Pues igual como que se queda aquí en arresto domiciliario el resto de su vida. Luego tratará de tener un cierto eco cuando Mikhail Sergeyevich Gorbachev en agosto del 91 le quieran hacer lo mismo, pero la situación ya será completamente distinta. Y por lo tanto, ciertamente se puede equiparar esta situación de ficción con la situación de esas situaciones históricas. Por ejemplo, la crisis de los misiles que incorpora el arma nuclear, ciertamente. Tenemos una buena relación con un vídeo de 13 días, la película de Roger Donaldson del año 2000, creo que hora 3/4, explicando aquel elemento histórico a través de la película, que es también muy bien hilada, muy, muy interesante. Y por tanto, ciertamente, aquí alguien quiere hacer eso. Puede que sea una lucha entre diversas facciones del KGB, que al final, en los años 80, serían los que dominarían en parte la Unión Soviética, a pesar de que la propia gerontocracia hizo que desaparecieran tanto el señor Yuri Andropov como el señor Chernenko. Su propia longevidad les impidió seguir adelante, pero venían del KGB para dominar la propia Unión Soviética. Y por tanto aquí hay un choque en teoría, porque alguien, como se ve en una conversación entre dos jerarcas de la Unión Soviética en su dacha, me estáis quitando al mejor agente y la tapadera aquella que tú, camarada, cuando estabas en Londres, oye, que no sé qué pasa aquí. Y le introducen el tema de los materiales por barco, por avión,
Con lo cual, ahí tenemos a John Preston en aduanas, pues casualmente, pues entera del asunto. Y como es un tipo avispado, pues dice, uy, aquí hay algo, aquí hay algo. Vamos al elemento de comunicación con el peliculón de Jean Jacques, ¿no? De el ámbito de Enemigo a las puertas. ¿Por qué lo citaba? Pues porque en diversas partes de la película se puede ver el elemento concupisciente del ser humano. Por ejemplo, en ese baño del aeropuerto, cuando están tratando de intercambiar algo y se ve una radio que incorpora algo dentro de materiales. Y está un piloto o un miembro de cabina con el personaje de Pierce Brosnan, el agente soviético, y entra alguien que se les queda mirando sobre todo al Pierce Brosnan y sale en dirección hacia la parte común del aeropuerto y me dice tranquilo. Resulta curioso porque le ha identificado qué es lo que quiere y el elemento concupisciente, ¿eh? Que parece que hay ganas de erótico festivo. En la memoria traiciona a veces porque creía que había algo de mandanga, pero no llega a verla, sino que le ofrece hacer sus cosas en el parking del aeropuerto, en su coche, lo cual dices, hay que estar muy caliente para hacerlo ahí directamente, con la posibilidad de ser visto por toda la gente que vaya a dejar o coger el coche. Pero bueno, y cuando parece que va a ello, saca el cuchillo y ras, le raja. Pero el tema también tiene su aquel en tanto en cuando está instalado ya en la base, porque está de la valla, la primera casa, al lado de la valla, pues ahí está nuestro querido Pierce Brosnan. Y hay un momento en el que el colega de urbanización, que es un miembro de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, de la base de Bywaters, pues que es curioso porque dicen base americana, pero es una base que pone RAF, Royal Air Force, Royal Air Force, Bywaters, con lo cual debe ser una base de uso conjunto. Pero propiedad evidentemente de la Royal Air Force de los británicos. Pues ciertamente hay un momento en el que no se deja sino persuadir para tener una comunión de trato, lo cual en algún momento se puede llegar a pensar, pero ¿era necesario? ¿Necesitaba algo? Porque uno puede pensar, bueno, siendo una bomba de 1,5 kilotones, 2 kilotones, el cráter pues puede ser importante o no puede ser importante, y la identificación de dónde está en la zona cero, luego a posterioridad puede ser relevante y pudiera haber sido necesario el hecho de coger, por ejemplo, en una furgoneta y haberla introducido en la base y haberla puesto subrepticiamente en algún lugar cercano al uso de las armas nucleares de los americanos para tener mayor disponibilidad del hecho de esta certera fuente de la explosión posterior. Y podía ser el hecho de aproximarse a uno de estos para tener la fórmula para la tarjeta, la accesibilidad y por tanto ser necesario, pero no parece serlo porque tienen la voluntad de hacer la explosión directamente sobre esta casa, esta locación donde está el agente y ya está, ni dejar como se dice en euskera, Geroquac, ¿no? Lo posterior, pues ya, da igual. Y por lo tanto es un poco accesorio el hecho para la trama que tiene correlación con la bomba. Pero tiene que ver con el hecho del propio cálculo frío, la frialdad de este personaje, precisamente con esa idea de ser imperturbable, de ser alguien que va a hacer la misión y ya está, y eso le hace ser el mejor agente de ese departamento. Como digo, es un asunto que en teoría podría haber tenido una cierta utilidad para la trama, pero
La trama va por otro lado, pero tiene utilidad para entender por qué se hacen las cosas. ¿Para qué? Como decía el personaje de Mel Gibson en Air America, él tenía la teoría de el sábado noche. Que a él le gustaba mucho pensar que en el mundo libre, en la zona de Europa Occidental, en Estados Unidos, en Japón, en Tailandia, el sábado noche se montaban unas fiestas del copón, del carajo de la baraja, y por lo tanto había que defender el derecho a la gente de salir el sábado noche y disfrutar, porque en teoría en aquellos países del bloque comunista estas cosas estaban estrictamente prohibidas y destruidas por la destrucción de la libertad individual. Aquí tenemos ciertamente el hecho de que cuando la pareja, que está visiblemente distanciada, sobre todo por las miraditas de ella, a nuestro Pierce Brosnan, con el elemento concupisciente, y le hace despertar a él unos efluvios en donde yo también quiero de esto. Y en un momento dado ve un juego de 45 grados, o era de 90. Bueno, da igual, creo que no, 90, sí. 90 por 4, 360, sí. 90 grados. 90 grados, ve en un lado una orgía en una casa y en el otro ve a la mujer del aviador que ha estado con ellos hacía un tiempo, con la cocina, la ventana y haciendo juego de miradas de sí, sí, yo querría, pero es que la misión. Luego cuando le llega la montadora del artefacto, eh, como que antes incluso del elemento necesario para cumplir las últimas misiones de limpieza de todos los eslabones que unen precisamente al personaje de Pierce Brosnan con la Unión Soviética, empezando por Kim Philby y terminando por esta montadora, antes incluso tiene esa visión concupisciente de la misión incorporada para precisamente tratar de tener esa circunstancia. Una visión concupisciente que viene enlazada también con el primero, con Berenson, que no solamente se fija en el hecho de tratar de pasar elementos a la Unión Sudafricana, que hay un agente que está infiltrado en el servicio exterior de la Unión Sudafricana que en realidad es un agente de la Unión Soviética, con lo cual le está pasando a un agente soviético información sensible de la OTAN y ha destruido mucho de la defensa occidental. Y también se incorpora el elemento concupisciente porque le está poniendo los cuernos a su esposa con una amante. Y por tanto ahí tenemos esa situación de conformismo con lo que uno tiene o tratar de evadirse con otras propuestas a través de estas relaciones extramaritales. Por supuesto también están los estupefacientes por ahí como elementos de evasión. Y se puede ver el hecho de que algunas de estas vías para tráficos de estupefacientes y sustancias ilícitas y elementos ilegales son utilizados por servicios de inteligencia a la hora de establecer estos canales para sortear los elementos oficiales y así poder hacer estas actividades. Otra de las reflexiones ciertamente podría ser el hecho de que tratan de utilizar los servicios secretos para intereses espurios, porque en teoría deben servir para equilibrar la balanza en cuanto a saber qué está pensando realmente el enemigo, qué información contiene, qué elementos podemos utilizar en favor de una diplomacia por otros medios. Decía Clemenceau aquello de no podemos dejar la guerra a los militares, porque es un elemento muy importante, y Clausewitz decía aquello de que la guerra es política por otros medios. Y por lo tanto, ciertamente, la política se vale no solamente de la guerra, sino también de los servicios de información, antes también para prevenir la guerra.
Y por lo tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante, como es el de la propia preservación de los propios servicios secretos como elemento autorreferencial para tratar de mantenerse en el top, a veces incluso creando estos elementos que pueden ser potencialmente disruptivos y conflictivos, hasta el punto tal vez de crear situaciones muy complejas como una guerra, como también lo comentamos en parte con Antonio Muñoz Lorente en aquel mes de agosto del año 14, en Primera Guerra Mundial. Tenemos un conversatorio bien interesante sobre eso, en donde unos pocos que controlaban determinadas informaciones hicieron el juego de situaciones en donde acabaron por derivar en una guerra mundial. Sí, ciertamente tenemos también otro vídeo sobre Bárbara Tuchman, los cañones de agosto, que tienen ciertamente también su importancia porque en verano del año 62 el señor Kennedy leyó los cañones de agosto y tuvo importancia en los sucesos de octubre, en la crisis de los misiles cubanos. Por lo tanto, ciertamente hay muchas cosas que están en comunión en diversos enlaces de la propia historia, tanto la real como en esta ficticia del cuarto protocolo. Y por lo tanto, ahí tenemos una historia que va transcurriendo en diversos elementos que, como se pueden ver a lo largo de la trama, sobre todo con los personajes fundamentales de los dos antagonistas en los que se quiere poner el foco, ya sea Michael Caine o Pierce Brosnan, pero que tienen detrás los jefes del servicio secreto soviético y del servicio secreto británico, que se ven en esa escena final en donde el personaje de Michael Caine, que es el único superviviente porque a Pierce Brosnan le dan matarile, precisamente cuando tratan de desactivar el arma nuclear, pues ciertamente se enfrenta con ellos dos y le dice: shame on you, qué vergüenza, vosotros dos estáis montando aquí esto para tener asegurados vuestra poltrona y ponéis en juego la vida de un montón de gente. Como por ejemplo se puede ver un cierto paralelismo, no sé si buscado o no, cuando al final de Fail Safe, aquella película del año 1964, en ese congelar las imágenes de Nueva York, cuando el presidente le pide a su amigo que tiene que hacer el esfuerzo y sacrificio supremo, y en ese elemento la vida de cientos, de miles de personas en Manhattan se congela. Aquí, en vez de congelarse, porque evidentemente se ha impedido ese sacrificio máximo de miles de personas en el Reino Unido, el personaje de Preston le dice a su hijo, bueno, porque en un momento dado vemos como que ha desaparecido y las cosas pueden tener consecuencias, y lee que está cerca de un árbol y, bueno, papá, ¿qué vamos a hacer? No vamos para casa. Con lo cual es el juego de espejos con aquella otra en la que hay gente que está jugando en el parque y ¡tum!, se congela, porque ese es el punto en el que ya no va a haber más. No va a haber más juegos porque ha habido el sacrificio máximo, aquí se ha evitado, y el padre retoma su vida familiar, y muchas familias en el entorno de esos ciudadanos británicos tienen la posibilidad de seguir con sus vidas. Y creo que más o menos he incentivado el que la gente vea la película, una película que tiene su interés, que le puede seguir sacando matices a esta propuesta de cine de espías, cine de Guerra Fría, bien interesante, bien productivo, bien sugestivo en este momento de los años 80, y que, bueno, aún 40 años después prácticamente se puede seguir viendo con amor y cariño, sobre todo sabiendo que después Pierce Brosnan acabó siendo 007 y que ahí están también sus películas para ser vistas. Y en fin, queridos patitos, aquí llegamos y aquí lo dejamos. La he visto en Amazon Prime Video, en donde espero que siga estando por mucho tiempo para todos aquellos
que pagan su cuota sin tener que dar un dinero añadido. Y si no, pues siempre está Ado Plus para darnos servicio y ver películas en internet. El que no, pues igual la tiene en en elemento físico, como yo también la tengo en DVD. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.